dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. ¿Cómo están, queridos hermanos? Qué bueno, me alegro mucho. Feliz, como decía mi esposa, de estar ya con ustedes. Llevamos una semana aquí como San Carlinos. Y bueno, nuestro primer culto oficial junto a ustedes. Así que muy contento, de verdad, que el Señor ha sido bueno todo este tiempo. Y seguirá siendo bueno aunque la estemos pasando mal. Porque Él es bueno. Amén. Eso nos debe cambiar, aunque estemos pasando malos momentos, Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno y sigue siendo digno de nuestra honra, nuestra gloria, nuestra adoración. Y hoy día nos hemos reunido para adorarlo. Y comenzamos con una nueva serie de sermones sobre los profetas menores, serie que se titula El mensajero de Dios y sus profetas, que tiene como propósito que estudiemos. ¿Saben cuántos profetas menores son? 12. ¿Alguien da más? No, son 12. 12 profetas menores. Entonces la idea es que nosotros podamos saber un poquito acerca del profeta y cuál es el mensaje central de cada libro de estos profetas. La tarea de ustedes es que ojalá en una semana, tiene una semanita para que lea cada libro y así venga preparado a escuchar el sermón. O lo lee después del culto, ya para que así vaya ustedes viendo el mensaje completo de cada libro. Lo bueno es que son cortitos, así que léalos sin ningún problema. Oseas, primer profeta que vamos a leer. Así que invito a que abran sus Biblias en el capítulo 1. Vamos a dar lectura versículos 1 al 7 de Oseas 1. Primeros 7 versículos del primer capítulo. Oseas 1, vamos a leer del 1 al 7. ¿Lo tiene? Póngase de pie, por favor. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Puede tomar asiento. Ya oramos, así que para aquellos que gustan tomar nota, el propósito de este sermón del día de hoy es entender que la fidelidad de Dios es grande, como dice una canción. Y el tema, para aquellos que quieren tomar nota, o el título de este sermón es El amor de Dios en medio de nuestra infidelidad.
y observaremos 3 puntos: la vida de Oseas, el mandato de Oseas y la esperanza de Oseas. Observemos entonces nuestro primer punto. Va a estar basada en el primer versículo para que tenga su Biblia abierta. La vida de Oseas. Para poder comprender nuestra historia, es necesario primeramente que sepamos quién fue el profeta Oseas. Así que aquellos que no les gusta la historia, perdón hermano, pero vamos a tocar un poquito de historia. Bueno, este fue un profeta, Oseas fue un profeta del Antiguo Testamento, el primero de los llamados los 12 profetas menores, que son llamados así pues, por ser más breves, no porque tengan menos importancia. ¿Ya? Debemos recordar que toda palabra es inspirada por Dios y es útil. Oseas nació en el año 800 a.C. y falleció alrededor del 725 a.C. Este desarrolló su ministerio en el reino del norte de Israel. Eso tiene que tenerlo ahí, márquelo si está tomando apuntes. De donde él procedía. Recuerde que para este entonces, las 12 tribus del pueblo de Dios ya se habían dividido. Recordemos un poco sobre este asunto por si no es tan claro, por si lo desconocen. Hay 3 reyes a los cuales la mayoría de nosotros recordamos. A ver, ¿quiénes son estos reyes? Les doy una pista. El primero, Saúl. El segundo, David. Y el tercero, Salomón. Perfecto. Saúl unificó las tribus y formó el reino. Luego vino David, quien expandió territorio a través de las conquistas. Y luego fue el turno de Salomón, quien construyó el templo de Dios. ¿Se acuerdan que David no pudo construirlo? Lo construyó Salomón. Teniendo entonces esto en mente, ¿por qué se divide el reino? Y esto es importante que nosotros sepamos y entendamos. Las causas primordiales fueron el pecado de Salomón a tener muchas mujeres. ¿Se acuerdan cuántas mujeres tenían? Como 1000. 700 esposas, 300 concubinas, si no me equivoco. Imagínense, pobre hombre. Bueno. También fue porque levantó altares a ídolos falsos y tenía el disgusto de la gente del pueblo por la cantidad de impuestos que le estabas exigiendo. Esto fue el principio del problema, pero se agravó mucho más con el sucesor de Salomón. Y aquí ya nosotros empezamos a desconocer un poco los nombres. ¿Quién era el sucesor de Salomón? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién dijo Roboam? Una estrellita. Roboam. Roboam. A Roboam debían ungirlo como rey. Y cuando estaban a punto de ungirlo como rey, aparece otro personaje que había trabajado con su padre, con Salomón, llamado Jeroboam. Muy bien, él hizo la tarea. Ya le pasé los apuntes antes. Este le reclama a Roboam que los impuestos están demasiado altos. Va todo el pueblo y él hace como vocero y le dicen los impuestos están muy altos y los trabajos están muy duros. Te pedimos que por favor baje los impuestos y bajes el trabajo. Este joven, Roboam, va ante los ancianos, les pide consejo, los ancianos le dicen, escucha al pueblo, obedece, bríndale las peticiones que te está dando, pero no les hace caso a los ancianos y va a buscar consejo con sus amigos. Y es curioso que dice con sus amigos jóvenes. Y estos jóvenes amigos le dicen, tú haces todo lo contrario de lo que te dijeron los ancianos. Si ellos te están reclamando que el trabajo es mucho, tú ponle más trabajo. Si te están diciendo que los impuestos son muy altos, súbele más los impuestos para que sepa quién manda. Para que la carga se haga mucho más pesada. ¿Qué resultado tiene esta decisión equivocada de Roboam, el hijo de Salomón? Nada menos que la división del reino de Dios. Las 10 tribus del norte se van con Jeroboam, este trabajador que había estado con Salomón, y las otras 2 van al sur, a Judá, y se quedaron con Roboam como su rey. Todo esto, si usted quiere introducirse un poquito más, está en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Por tanto, podemos definir y concluir que Oseas es el único libro del Antiguo Testamento que procede del reino del norte, es decir, de Israel.
Todas las demás historias son para el reino del sur. No sé si sabía eso, para que lo apunte. Sigamos avanzando. Aun cuando no hay ninguna referencia a la ocupación de Beeri, el padre de Oseas, se dice que este pudo haber sido un comerciante de clase media, quizás un panadero. Oseas era una persona educada entonces y probablemente provenía de una de las ciudades de Efraín o de Manasés. Era un hombre con una profunda visión espiritual, dotado de cualidades intelectuales que le permitieron comprender el significado de los desafortunados eventos que estaban marcando su vida y la del pueblo. El tiempo de Oseas se distinguió por una gran prosperidad material. Bajo Jeroboam II, el reino del norte experimentó un desarrollo económico y comercial impresionante, algo nunca visto desde los primeros días del reino. Él estaba en medio de un tiempo, a pesar de que era económicamente bueno, oscuro, espiritualmente, donde los cultos, los ritos se celebraban varias veces al año, donde se adoraban a los dioses paganos, y estos se caracterizaban por las borracheras, por la prostitución ritual, por actos de violencia, por la adoración pagana en los santuarios. Es ahí donde Oseas comenzó su ministerio, en el tiempo en donde las cosas políticamente eran exitosas, económicamente estaban bien, pero el pueblo no estaba buscando del Señor. Se había apartado su corazón de Dios y estaba buscando ídolos, celebrando a los dioses paganos. El pacto realizado en Sinaí con Moisés hacía hincapié en una adoración exclusiva al Señor por una nación santa, separada para Él, para su adoración. Sin embargo, la vida religiosa de este pueblo, que estaba bajo el pacto, se había degenerado hasta tal punto de identificarse con la desvergonzada e inmoral adoración cananeas. El énfasis sobre la desenfrenada actividad sexual, juntamente con la vida alcohólica que tenía en este pueblo, estaba marchitando la vitalidad del pueblo de Dios. En medio del pueblo de Dios habría brujería, prácticas paganas, pecado, borrachera, idolatría. La santidad estaba muy lejos de ahí. Ese pueblo que había sido separado para una adoración a Dios estaba alejado completamente de esa adoración a Dios. Recordemos que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin duda este mandamiento no se estaba cumpliendo en los tiempos de Oseas. Y es aquí, en este contexto, donde aparece nuestro profeta Oseas. Y él tiene un mandato. Para que tenga su Biblia abierta, versículos 2 al 5, donde vemos el mandato de Oseas. Podemos asumir, mis hermanos, que Oseas jamás se casaría con una prostituta, excepto porque Dios mismo le dijo, se lo mandó. El profeta Oseas mostró una gran obediencia para llevar a cabo este difícil mandato. Pocos paralelismos bíblicos son tan poderosos, punzantes y dolorosos como la narrativa simbólica del matrimonio de Oseas con Gomer. Un matrimonio involuntario, lleno de dolor, lleno de amargura a primera vista. Basta con leer los primeros versículos para darse cuenta que el mandato de Dios para Oseas no será algo simple de cumplir. Imagínate un hombre consagrado a Dios. Imagínate a Oseas, un hombre que había sido apartado para el ministerio, que seguramente había orado por su futura esposa, que soñaba con ella, con una mujer virtuosa, piadosa, que buscaba de Dios con todo su corazón. Pero el Señor,
envió a una mujer completamente diferente a sus deseos. Lo mandó a vivir algo que ninguno de nosotros querría vivir. Creo, sin duda, que no hubiésemos sido nosotros capaces de obedecer esta ordenanza de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no somos capaces de obedecer a Dios en las cosas buenas que Él nos pide, como amarlo, buscarlo, congregarnos, cuidar a los hermanos. Imagínate, ¿qué hubiéramos hecho con esta ordenanza? Pero no te equivoques. Esta historia, esta terrible historia, no está centrada solamente en lo que el profeta Oseas tuvo que enfrentar. El enfoque correcto no es mencionar el carácter bondadoso, perdonador y reconciliador de un siervo del Señor, que es cierto, lo podemos ver. Tampoco esta historia está enfocada en una mujer y su perversión, sino que esta historia, un poco chocante para nuestra realidad y algo detestable para nuestra comodidad, es una historia con un mensaje extraordinario, con un mensaje profundo. Es una historia sobre Cristo y nosotros, su iglesia. Cuando comprendemos el verdadero sentido, el enfoque correcto de este relato, dejamos de sentir pena por Oseas o por Gomer, porque entendemos que este matrimonio es un espejo distorsionado de la gran historia de Dios con su pueblo. Nuestra percepción cambia cuando comprendemos que Gomer es una representación de nosotros mismos, de nuestra fe mediocre y del deseo de complacer nuestros deseos pecaminosos. La historia en realidad no se trata de Oseas soportando el pecado de una prostituta. La historia central tampoco es de una prostituta rechazada por el pueblo. La historia es acerca de ti y de mí, ofendiendo una y otra vez a Dios con nuestra infidelidad. No es solo una historia para hacer una teleserie, es una representación de nuestra pecadora historia con nuestro Dios santo y justo. El libro de Oseas no se trata de la angustia de Oseas, sino las de Cristo al amar incondicionalmente a su iglesia. Por eso este libro tiene un sabor agridulce, pero también es confrontador a nuestra vida. Porque nosotros somos como esta prostituta, porque somos infieles a Dios todo el tiempo. Por otro lado, el profeta Oseas representa a uno que habría de sacrificarse por su esposa, no solo perdonándola, sino muriendo por ella, porque la ama. El propósito de Dios para el matrimonio de Oseas es ilustrarnos a nosotros, mostrar su gran fidelidad en respuesta a nuestra gran infidelidad. Gomer constantemente engañaba a Oseas. Eso lo podemos ver en los capítulos siguientes. Pero Oseas responde con el perdón amoroso de un marido que entiende que hizo un pacto delante de Dios. Esta escena sin duda es un ejemplo de cómo los matrimonios debemos actuar, con un amor incondicional, con misericordia, con gracia. A la vez esta escena nos recalca el amor profundo de Dios a nosotros, su pueblo. Un amor incondicional, un amor lleno de gracia, misericordia y perdón. La infidelidad de Gomer y el amor perdonador de Oseas nos enseñan el glorioso contraste entre maldición y esperanza. Y cómo estos se entrelazan en una historia que últimamente hace referencia a nuestro pecado y a la sublime gracia de nuestro Dios. Sin duda debemos reconocer que fue difícil para Oseas el mandato de casarse con esta mujer, pero más difícil tuvo que haber sido permanecer con ella, cuidarla, amarla, respetarla. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo imposible por respetar y honrar el pacto que hemos hecho delante de Dios?
¿Hasta dónde estamos dispuestos a amar a la persona que ha estado a nuestro lado bajo el compromiso de hasta que la muerte nos separe? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a demostrar amor con aquellos que nos han dañado? Con aquellos que nos han traicionado una y otra vez, con aquellos que nos han decepcionado. Nosotros muchas veces actuamos peor que esta mujer. Nosotros fallamos a Dios todos los días de nuestra vida. Todo nuestro ser está contaminado y distorsionado por el pecado. Cada día, mis hermanos, nos prostituimos en nuestra fábrica de ídolos. Y cada día viene Cristo con los brazos abiertos y te dice, ven, yo te cuido, yo te amo, yo te respeto, yo morí por ti. Ven a Cristo. Es hora de reconocer en tu vida el señorío de Cristo. Todo ídolo que persigue tu corazón es una infidelidad para nuestro Dios y te convierte en una prostituta. Sé que a lo mejor estás ofendido, pero déjame decirte que el Evangelio incomoda. El Evangelio confronta con nuestro pecado. El Evangelio nos hace y nos debe hacernos sentir incómodos en nuestra comodidad. El Evangelio descubre tu pecado, pero el Evangelio te lleva a Cristo. Y con Él recibes perdón. Con Él recibes amor. Con Él recibes esperanza. Con Él recibes salvación. Algunos piensan que esta historia no pudo haber pasado, porque Dios jamás hubiera permitido que un profeta se casara con una prostituta. Pero yo tengo una pregunta. Si la historia de Oseas no puede ser real, entonces la historia de la salvación tampoco es real, porque eso es precisamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Observemos últimamente la esperanza de Oseas, versículos 6 al 7. Mantenga su Biblia abierta. Lo Ruama, el nombre de la hija que aparece ahí, significa sin misericordia. El nombre entonces de esta hija le recordaría a Oseas y a todos los demás un juicio y un exilio venidero. Pero también recordaría las misericordias de Dios. Dice el texto, más de la casa de Judá tendré misericordia. El ejército de Asiria, que destruyó a Israel, también atacó a Judá, pero a ellos no lo conquistaron. En lugar de eso, Dios milagrosamente peleó por parte de Judá contra los asirios, matando a más de 185,000 soldados en el campamento, en una sola noche. Segunda de Reyes 19:35. La gracia de Dios es una vez más el punto clímax de este relato. En esta historia, como en la nuestra, la gracia de Dios es infinitamente más poderosa que nuestro pecado. Hermanos, sin Cristo estamos atrapados en nuestro pecado, sumergidos en él, muertos en delitos y pecados, trastornados, encadenados, sirviéndole al Señor de las tinieblas. Pero la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios nos rescata porque Cristo nos rescata. Esta gracia no solo permite nuestro perdón, sino que también propicia la promesa de restaurar lo que ha sido corrompido. En Oseas 2:16 al 23 se observan los vestigios de una esperanza. Dios tuvo misericordia de Judá, y no tan solo de Judá, sino de todo el mundo. Gomer estaba viviendo una vida tormentosa, humillante, y era digna de recibir un castigo de muerte. Y recordemos que el adulterio era digno de muerte. Los versículos anteriores, en el capítulo 2,
declaran un juicio y un castigo para la adúltera. Pero la adúltera no es tan solo ella, sino que es una representación de cómo nosotros, como pueblo de Dios, de cómo la iglesia de Dios se ha prostituido una y otra vez en vanidades, en pecado, en concupiscencia, en errores. Es solo, mis hermanos, por amor, por su infinita misericordia, por su gracia inagotable que Él nos rescató. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Debemos comprender que la iglesia se unió en matrimonio a Cristo en fidelidad, en justicia, en amor y en misericordia. Y que todo será restaurado con su venida. Y toda consecuencia de nuestra infidelidad será removida y disfrutaremos de esa paz, de la tranquilidad, pero sobre todo podremos disfrutar de Cristo y su reino. En Oseas vemos un vistazo de esta gloriosa historia de redención en la persona de Cristo 800 años antes de su venida. Oseas, este libro, se trata de nuestro pecado, pero principalmente se trata de la gracia que hay en Jesús para perdonar nuestros pecados a través del sacrificio de la cruz. Dios muestra su gran fidelidad en la persona de Oseas, pero este también es un llamado a serle fiel y a corresponder a su amor por nosotros. Oseas 3 dice: me dijo otra vez, versículo 1, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Si fue difícil para Oseas casarse con esta mujer prostituta, cuánto más difícil es tener que ir a buscarla, porque ella andaba una y otra vez con amante. Escúchame, hermano. El Señor no le dice a Oseas: perdona, pero no olvides. Quédate con ella por tus hijos. Quédate con él por tus hijos. Fuiste tú el del error y debes cambiar primero para que yo te acepte. Pídeme perdón y pensaré en darte una segunda o tercera oportunidad. El Señor le dice a Oseas: ama a tu mujer. Ama a esta pecadora. Ámala a pesar de sus errores. Ámala, aunque se haya prostituido. Ámala, aunque ahora esté con otros hombres. El Señor le dice a Oseas: búscala, ámala, rescátala, como yo lo hago con mi pueblo, una y otra vez. Esto es maravilloso, mis hermanos. El Señor te busca. El Señor te ama. El Señor te rescata. No pierdas más el tiempo y arrepiéntete entonces de tus pecados. Reconoce que Cristo es Señor y Salvador de tu vida. Bendito Salvador, bendito Señor que nos ama a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras faltas, a pesar de que nos prostituimos con ídolos y amantes durante toda nuestra vida. Oseas es un ejemplo para imitar. ¿Te has dado cuenta que en ningún momento él reclama? En ningún momento dijo: no, Señor, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué a mí? Él con toda humildad y comprensión obedeció al Señor, porque entendía que él debía demostrar el amor de Dios para un pueblo idólatra, adúltero, ofensivo, provocativo, pero pueblo de Dios al final. Y Dios, mis hermanos, es fiel a su pacto. Dios no mira para el lado. Dios es fiel,
fiel a sí mismo. Él no miente. Él no se retracta como nosotros. Oseas tuvo que pagar un precio por esta mujer, ya que su esposa se había convertido en una esclava sexual. Dios tuvo que hacer lo mismo con nosotros. Estábamos apartados de Él, viviendo bajo nuestros pecados, bajo nuestra idolatría. Y Cristo pagó un precio tremendo, su sangre en la cruz por nuestros pecados. Cristo, mis hermanos, nos redimió para llevarnos a Él, a su reino, al hogar celestial. Podemos entonces, mis hermanos, descansar, agradecer y obedecer a nuestro maravilloso, eterno, hermoso Señor y Salvador. Pequeños desafíos. Reconocer que nuestro pecado es grande, terrible e imperdonable a los ojos humanos, pero Dios en su misericordia nos ama y nos rescata siempre. 2. Saber que cuando pecamos e idolatramos a los ídolos de nuestro corazón, estamos cayendo en una prostitución espiritual. 3. Gozarnos y descansar correctamente en la maravillosa y sublime gracia de nuestro Dios, quien cada día abre sus brazos y te invita a abrazarlo y a estar con Él. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amado Señor, ante ti estamos con un corazón